Bueno, bienvenidos a todos y a todas a esta charla sobre la Ley de Movilidad Sostenible, la ley estatal. Si nos deja un ratito también hablaremos un poco sobre el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Tudela, para que además de los que estáis en la sala, todos los que estáis, los 50 que estáis, tengamos la gente que no ha podido asistir en 53 en esto, ¿no? 53 en la sala, los que no podéis asistir, pues podéis ver también no solamente la presentación de Laura, que va a ser genial, sino también un poco las alegaciones que nosotros o la opinión que desde Recicleta Rivera tenemos del Plan de Movilidad Urbana Sostenible que se acaba de aprobar este pasado lunes. Laura Vergara es colaboradora nuestra, ya la vamos a poner en nómina, es nuestra... La verdad, la referencia que tenemos a nivel de normativa, a nivel sobre todo, de que las propuestas que hagamos sean técnicamente y desde un punto de vista de movilidad ciclista sean lo mejores posibles, con la experiencia que ella tiene en materia de elaborar planeamiento, en normativa, ¿no? Y además ella ha participado en la elaboración de esta normativa que nos va a contar hoy aquí, que además se acaba de aprobar definitivamente, creo que es así, si no me equivoco, y que en parte, por muchos motivos, estamos muy contentos, ¿no? Porque es de las pocas leyes, de las últimas leyes que se han podido aprobar y que llevábamos esperando mucho tiempo y que esperemos que pueda tener un desarrollo reglamentario y que pueda materializarse en todas las ciudades y pueblos para conseguir al menos algunos hitos más en materia de movilidad sostenible. No digo nada más, os dejo con Laura, que seguro que es mejor que yo, y ahí a escuchar. Es porque no vamos a competir nunca. Nada, yo agradecer, como siempre, a Recicleta Rivera y a todas las personas que nos acompañan aquí en la sala, o bien que se conecten aquí o vean este vídeo después, ¿no? Y quieran conocer esta ley de movilidad sostenible. Ha habido muy poquito tiempo para conocer los detalles exactos del texto que se ha aprobado definitivamente, porque ayer, 27 de noviembre de 2025, fue publicado el texto íntegro en el Boletín Oficial del Congreso de los Diputados o de las Cortes, ¿vale? Entonces, falta un paso para que esta ley entre en vigor y es su publicación en el Boletín Oficial del Estado, pero en principio sin modificaciones significativas. Entonces, bueno, un poco he traído tres partes. Primero quiero hablar un poco del contexto, tanto temporal como de definición de esta ley de movilidad sostenible, ¿no? Pues qué trae, qué no trae, recorrer un poco su estructura. Es muy amplia y, bueno, y tiene muchos elementos que se han añadido como disposiciones adicionales, ¿no? Y entonces de repente trata muchos temas y modifica muchas otras leyes que conocemos o que nos afectan, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver todas esas herramientas y al final pues tendremos un espacio o bien para leer algunos de los artículos que más os hayan llamado la atención, o bien para repasar algún elemento, preguntas o curiosidades hasta donde pueda responder, ¿vale? Me podéis interrumpir, poner preguntas en el chat o lo que sea para hacerlo más dinámico. Bueno, pues el primer elemento temporal a destacar es que esta ley inicia su tramitación en el año 2020, un poquito antes con toda la parte de publicación previa del borrador, exposición pública, ¿no? En el que entidades, ciudadanía pueden participar y hacer alegaciones. Ese proyecto de ley incluía, además de ley de movilidad sostenible y financiación del transporte público, porque era uno de los compromisos del propio Ministerio de Transportes con las comunidades autónomas y con las entidades locales. Ese borrador sufre una serie de modificaciones y llega
al Congreso para su tramitación. En ese periodo de tiempo se interrumpen, hay una disolución de las Cortes por convocatoria de elecciones y entonces ese borrador decae junto con el resto de elementos que se estaban tramitando. Se vuelve a conformar gobierno y en febrero de 2024 Óscar Puente, el actual ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, decide, en vez de iniciar un nuevo proceso de tramitación completa con un nuevo anteproyecto, con exposición pública, decide presentar el mismo borrador a pesar de que hace declaraciones de que no está de acuerdo con todo su contenido y que, que lo mejoraría o que habría redactado otro texto. ¿A qué se debe esto? A que estaban en juego cumplir uno de los hitos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y se ponían en juego 10.000 millones de euros, ¿vale? De esa financiación extraordinaria que habíamos recibido de la Unión Europea. Entonces, deciden llevar a trámite el mismo borrador y en el trámite parlamentario intentar mejorar ese borrador y, desde luego, retirar elementos que la sociedad civil ya estaba viendo como peligrosos. Por ejemplo, contenía un mecanismo para, a través de una serie de informes de impacto, facilitar el desmantelamiento de infraestructuras ferroviarias. El primer proyecto de ley. Y tenía otros elementos, por ejemplo, carece de objetivos que tengan que ver con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y con otros, ¿no? Con otras normativas. Pero bueno, llega con una memoria de impacto, llega con un montón de informes del Consejo Asesor y una de las cosas que destacan en sus declaraciones, ¿no? Es siempre que se ve la movilidad como un derecho y no como un fin. Y es que eso se recoge en el informe del Parlamento Europeo de Movilidad Urbana de 2014. ¿Vale? Y ese informe hace un análisis que dice que más o menos el 80% de la población europea vamos a vivir en ciudades o ya casi vivimos en ciudades, que el 43% de los kilómetros recorridos en el mundo se hace en coche, que eso nos cuesta 8.000 millones de euros y que el 50% de los desplazamientos en esos entornos urbanos son de menos de 5 kilómetros, ¿vale? Y estamos diciendo que si el 43% de todos los globales se hacen en coche, muchos de ellos potencialmente podrían utilizar otros medios, ¿no? Como el transporte público colectivo, la bicicleta, incluso muchos de ellos caminando, ¿no? Pero que hay una serie de barreras y que las propias infraestructuras de transporte a veces actúan como barreras para esas otras movilidades, ¿no? Y que solo están facilitando o están privilegiando un sistema de movilidad que era un fin en sí mismo, ¿no? O un sistema de transporte. Entonces, bueno, con todo esto se definen los principios rectores de la ley. Por un lado, debe servir como instrumento de cohesión social y territorial, busca un equilibrio social y se fija mucho en las diferencias que existen entre la movilidad urbana y rural, y ahí incorpora uno de los conceptos, que es pobreza en el transporte, que yo creo que en el futuro más inmediato oiremos mucho hablar de pobreza en el transporte. Pero ¿en qué tiempo se van a desarrollar esos mecanismos? Pues parece extraño, porque la consulta pública previa a la estrategia de pobreza en el transporte ya se ha convocado y, sin embargo, el texto de la Ley de Movilidad Sostenible nos dice que falta un plazo de 2 años para que esa estrategia de pobreza en el transporte esté en marcha, ¿no? Otro de los elementos rectores es la digitalización y el avance tecnológico. Tiene muchos elementos vinculados con los datos, con la recopilación y con la puesta a disposición de esa información para usuarios y también para administraciones.
Y un tercer elemento que es la sostenibilidad. Y en sostenibilidad habla desde varios puntos de vista, ¿vale? Por un lado, la equidad, todo lo económico y social. Por otro, ese respeto al entorno natural desde lo urbano y también desde el punto de vista de la eficiencia energética. También es algo bastante reciente vincular la eficiencia energética con cómo nos movemos, ¿no? Por ejemplo, ya hemos visto en algunas otras sesiones que el aparcamiento de bicicletas es una medida de eficiencia energética, pero también lo es el reducir el consumo global que hacemos de carburos para movernos o reducir el consumo total de energía, ¿no?, que utilizamos para esto. Toda la tramitación y la concepción previa están en el marco del Pacto Verde, del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, de la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada, ¿no? Yo diría que en ese marco de transformación del Ministerio de Infraestructuras, ¿no?, o de Fomento, que era hasta ahora, hasta lo que quiere ser el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, ¿no?, en un periodo en el que los objetivos fijados por la Unión Europea eran bastante ambiciosos en términos ecológicos y de impacto ecosocial. Y bueno, y ahora veremos cómo se reglamenta, ¿no?, y cómo se desarrolla esta ley en un contexto que parece estar cambiando y en el que se están recortando cada vez más esos objetivos o esa ambición climática, ¿no? Entonces, bueno, esta ley ahora mismo es bastante optimista, podría traer muchas herramientas para la protección ecosocial, pero también habrá que ver bajo qué marcos, ¿no?, y bajo qué gobiernos se define toda la reglamentación y el futuro de esta ley. Como decía antes, tiene muchos apartados, se publicó ayer, así que no ha habido mucho tiempo para trabajar muchos de los elementos, pero el título primero de la ley regula, ¿no?, o plasma un sistema general de movilidad sostenible. Y esto, quizá un sistema que podemos conocer en nuestro entorno mucho mejor y que ya está consolidado, es el sistema general de la seguridad social, ¿no? Y entonces, esta definición del sistema general de movilidad sostenible quiere generar una estructura similar que coordine las competencias estatales con las comunidades autónomas y las entidades locales y al mismo tiempo con las operadoras de transporte y con todos los agentes que generan el ecosistema de la movilidad, ¿no? Entonces, bueno, esto tiene un foro territorial de movilidad sostenible del que formará parte el Gobierno foral de Navarra, un Consejo Superior de Movilidad Sostenible y, de hecho, incluye una modificación del Consejo Superior de Tráfico y Seguridad Vial, porque ese consejo incluyó la movilidad sostenible en su definición antes de que el Ministerio de Transportes fuera Ministerio de Transportes, ¿no? Y entonces separan y definen ambos consejos superiores para que cada uno tenga sus competencias bien definidas. También contempla un espacio de datos integrado de movilidad que, por un lado, pondrá a disposición de la ciudadanía, de operadoras, de universidades y de otras personas que puedan estar interesadas esos datos en tiempo real. También los históricos de los datos que nos puedan ayudar a analizar tanto el sistema de transportes como las políticas que los regulan y también que puedan dar esa información, ¿no?, a los usuarios. De hecho, hay una parte de la información que será en tiempo real.
El título 2, por avanzar en la ley, habla del fomento de la movilidad sostenible y ahí define la pirámide invertida de la movilidad, ¿no? Poniendo en primer lugar y en la zona más amplia, porque en realidad es las formas que más utilizamos, que es caminar y dar accesibilidad a las personas con diversidad funcional. También habla de cómo se va a regular las bases para la movilidad sostenible con un documento que es el DOMOS o Documento de Orientación para la Movilidad Sostenible, y luego marca otros que tendrán más un carácter de recomendaciones metodológicas, guías de buenas prácticas, concienciación, sensibilización y formación también, ¿vale? Ahí, por ejemplo, destacar que tienen previsto hacer unas recomendaciones para planes de movilidad activa, saludable, sostenible y segura a centros educativos, tanto para entornos escolares como de formación, ¿no? Ya sabéis que la Ley de Educación en su última aprobación incluía la movilidad sostenible como un contenido dentro del currículum escolar y, por lo tanto, esto viene a complementar que la movilidad y las medidas que tomen los centros educativos también vayan encaminadas a que esa movilidad sostenible sea viable en nuestros centros educativos. Después define los instrumentos de planificación, por lo que se intuye en el texto de la ley, la planificación de las grandes infraestructuras se modifica, ¿no? Y desarrolla todo un instrumento tanto de planificación estratégica estatal de la movilidad como de análisis de las propias infraestructuras, ¿no? Definiendo qué se va a evaluar antes de la infraestructura y qué se va a evaluar después. Y además genera un registro de todo el proceso, incluso de las desviaciones presupuestarias que hayan podido tener el desarrollo de esas infraestructuras, ¿no? Por lo tanto, creo que no va a facilitar solo el desempeño de las administraciones públicas para planificar e implementar esas infraestructuras, sino también al tejido social y a las entidades que vamos a querer hacer un seguimiento de esas infraestructuras. En concreto, generarán unos informes de todas las infraestructuras que se han hecho desde 2015, así que no sé si aquí en Tudela podéis detectar alguna que sea más reciente. ¿Movilidad sostenible o todo tipo de infraestructura? No, en principio las grandes infraestructuras, carreteras, autopistas, autovías, ¿vale? Por ejemplo, la AP68 podría haber tenido una afección, ¿no? Sobre la movilidad o el tránsito. Entonces, bueno, ese tipo de elementos, la ley incide mucho en la necesidad de que las administraciones sean transparentes y establece dónde estarán publicada toda esa información, ¿no? Muy, muy detallada. Entonces, yo creo que esos elementos son herramientas que tendremos que utilizar en el futuro cuando estén implementadas. Se puede utilizar ya con carácter retroactivo a esas obras que se han hecho desde el 2015, entiendo. O sea, ellos van a hacer ese trabajo de análisis retrospectivo de las infraestructuras. Se han marcado desde 2015, entiendo que es porque ya más o menos todo el material o todos los datos pueden estar digitalizados, entiendo, presupongo. Y a partir de ahí van a hacer un análisis de esas infraestructuras en uno de los informes. Después se regula también los planes de movilidad sostenible para las entidades locales, para los grandes centros de actividad y de trabajo. También el seguimiento que se va a hacer de esos planes de movilidad sostenible y como novedad hay un régimen de sancionador, o sea que tanto para el espacio controlado de pruebas, para los datos, ¿no? Para las que tengan obligación de aportar datos abiertos,
Para los PMU se especifica que solo para los de empresas con más de 200 personas trabajando o 100 por turno, así que en principio se va a aplicar solo a grandes empresas ese régimen sancionador, pero sí que se van a definir subvenciones para apoyar esos planes de movilidad urbana sostenible al trabajo y esas subvenciones, convocatoria de concurrencia competitiva, ¿no? También podrá establecer o bien incentivos o bien algún tipo de sanción a las empresas que no lo tengan o que no lo quieran, ¿no? Entonces, bueno, eso va a ser una oportunidad para las empresas que se comprometan con estos planes. Después hay una sección dedicada a movilidad para todas las personas que define más en concreto los sistemas de medios de movilidad en el ámbito urbano. Esto ha sido bastante controvertido durante el trámite de la ley porque algunos ayuntamientos y algunos grupos parlamentarios denunciaban que el rango de ley podía invadir competencias locales o autonómicas, ¿no? Y aunque en el borrador se ha tenido y se tuvo muy en cuenta, después en el desarrollo de la ley se ve que se han llegado a muchos acuerdos, ¿no? A territorios históricos como el País Vasco, en el que se deja claramente por escrito que sus competencias siguen siendo suyas y que en ningún caso les afectan en el caso de que esté algo regulado por la ley, ¿no? Yo creo que en este sentido lo que sí que consigue o persigue esta ley es homogeneizar, ¿no? y hacer que las ayudas y la contribución estatal sea más pareja, que se dice en Aragón, ¿no? O más equitativa con todos los territorios y sobre todo en ese equilibrio en el que hace hincapié entre lo urbano y lo rural, ¿no? Y además lo hace con medidas concretas como por ejemplo los puntos de recarga de los vehículos eléctricos o, bueno, es muy concreta en las disposiciones. También habla de movilidad inclusiva, de discapacidad o movilidad reducida, habla de perspectiva de género y de igualdad de trato y no discriminación, ¿no? Y, bueno, tanto en los informes que se hacen como en la normativa a aplicar. Habla de medidas complementarias de infraestructuras y equipamientos sostenibles para el sistema de transportes, especialmente en terminales, pero también en carriles reservados, por ejemplo, para bicicletas. Habla del suministro y de las fuentes de energía, ¿no? Todo el tema que tiene que ver con eficiencia, que decía al principio. También con la información y con la gestión ambiental, sobre el cálculo y la información sobre la huella de carbono de esas infraestructuras. El sistema de gestión ambiental y de la energía. Y luego pasa a la planificación y gestión de infraestructuras para el transporte y los servicios de transporte. Y ahí hay varias novedades. Por un lado, el billete único se menciona y además se permite o se fomenta no solo con financiación estatal, sino para que también lo impulsen territorios o lo asuman los gastos, ¿no? Y se generen esos billetes únicos que faciliten que utilicemos el sistema de transportes sin ser muy conscientes de qué administración competente está detrás, ¿no? Sino que para nosotras sea un sistema coherente, intermodal, en el que podamos movernos utilizando diferentes servicios. También habla de las obligaciones de servicio público y en este caso hay una novedad, ¿no? Y es que siempre son aprobados a nivel estatal, pero pueden hacer las propuestas de obligación de servicio público también desde un ámbito autonómico y local.
Lo que pasa es que después todas las modificaciones que hagan a esa obligación de servicio público deberá asumirlas la administración que la propone, ¿vale? O que la justifica. ¿A qué te refieres con servicio público? No, a administración pública. Me refiero a la comunidad autónoma, al ayuntamiento. Puede hacer una modificación o, por ejemplo, en el caso de que en una comarca un servicio estatal llegue a una localidad concreta, que en este caso se priorizan en los servicios estatales las capitales de provincia o de comunidad autónoma, las autoridades más locales pueden hacer una ampliación de ese servicio a otras localidades de ámbito más pequeño. Por ejemplo, si tuvieran una estación de tren, para facilitar ese acceso a la estación de tren o ese tipo de modificaciones, ¿vale? Siempre que asumieran el coste de las mismas. Eso es lo que se deriva de la lectura del articulado. La metodología de todo esto se deriva al reglamento, así que hay muchos elementos que tardarán en desarrollarse y hay otros en los que la ley es muy, muy concreta, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a los servicios de transporte público regular de personas por carretera, es decir, con autobuses que son de competencia estatal, que son grandes líneas o de larga distancia, sí que especifican que deben facilitar el transporte de bicicletas y, en cualquier caso, informar de forma clara la posibilidad y las condiciones de transporte de las bicicletas, tanto en los puntos de venta como en los portales, ¿vale? de billetes. Así que, bueno, eso puede ser una mejora significativa. Después pasan a hablar de la planificación de las infraestructuras y ahí, como interesante, es que hay una evaluación de las operaciones de integración urbana del ferrocarril con criterios específicos y que se tendrán en cuenta las consideraciones tanto de las comunidades autónomas como de las entidades locales, ¿vale? Todo lo que tiene que ver con soterramiento, cambio de ubicación de las estaciones de tren o intermodales, ¿no? Que sé que es un tema que está en el aire, pues bueno, eso, que sepáis que vuestras administraciones más cercanas van a poder tomar cartas en el asunto o posicionarse y que tendrán que hacer una evaluación muy exhaustiva del impacto que va a tener, ¿no? Solo a nivel económico, sino también social. Y un elemento que mencionan y que me parece clave es la ocupación del suelo e implicados, ¿no? Entonces, creo que las asociaciones y el tejido social en Navarra sois agentes implicados y, por lo tanto, os podréis posicionar y que todos los datos que tengan que ver con ocupación del suelo pueden jugar, ¿no? A favor de que esos cambios se den o no. Sobre todo por otros ejemplos que se han visto, ¿no? Como la salida de la estación, ¿no? de Cuenca. Claro, eso claramente es para que una gran ocupación del suelo urbano por infraestructura ferroviaria pase a tener otros usos, ¿no? Y podría ser al contrario. Si los terrenos que se van a utilizar para ocupación del suelo en infraestructura ferroviaria son de huerta, son de caminos que están conectando en movilidad cotidiana pueblos o barrios con nuestras ciudades, que esa ocupación del suelo no fragmente, ¿no? Esa posibilidad y esa movilidad cotidiana que es tan importante y que el mismo marco de ley quiere fomentar y proteger, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, en las cuentas de la bicicleta, que es un informe de Conbici bastante reciente, se habla, ¿no? Se hace una comparativa entre la ocupación del suelo que tiene una infraestructura ciclista y la ocupación de suelo que tiene una autopista o una autovía, ¿no? que es generar una cicatriz, ¿no? Al final en el territorio
para la movilidad activa y sostenible o cómo, ¿no?, hacemos el estudio para que ambas cosas encajen, ¿no?, y puedan convivir en el mismo espacio. Hay algunas excepciones, esas evaluaciones previas, pues os podéis imaginar, pues salva defensa nacional, mejoras de seguridad y renovación, bueno, algunos elementos que ya están en la regulación aeroportuaria, pero bueno, en general, a partir de ahora, en lo que nos toque alegar, ¿no?, pues estarán fiscalizadas especialmente. También, bueno, claro, también habla de que las autoridades competentes en planificación territorial, que en este caso es la Comunidad Foral de Navarra, tienen que salvaguardar la planificación territorial, ¿no? Esto de lo que estábamos hablando, de respetar las infraestructuras de transporte que ya existan, los elementos que las hagan funcionales y las instalaciones de servicio, ¿no?, y su operativa, porque si llevarnos una estación nos va a generar que la operativa para acceder al transporte público va a empeorar, ¿no?, pues esa operativa es importante, ¿no?, no solo desde el punto de vista del operador de transporte, sino también de las personas usuarias de esas infraestructuras de transporte. El título cuarto, que era uno de los más esperados, se refiere a la contribución del Estado a la financiación de la movilidad sostenible. En un inicio, la ley, el título de la ley lo integraba, ¿no?, y era Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte Público. Ahora se ha quedado así en el interior, muy recogida. Y lo que sí que crea es el mecanismo, ¿no?, dónde va a estar el dinero y quién lo va a poner, y en algunos elementos en qué proporción lo va a poner cada uno. Es el Fondo Estatal de Contribución a la Movilidad Sostenible, sobre todo destinado a financiar el transporte público colectivo, urbano e interurbano, incluido el ámbito metropolitano. Y ese fondo podría financiar tanto redes de autobuses, funiculares, metros ligeros, ferrocarril, tranvías, pero también va a poder financiar servicios públicos de movilidad sostenible y activas, como podrían ser los de bicicletas, aparcamientos seguros. Lo que pasa es que para todos esos elementos habrá que esperar al reglamento. También puede financiar los planes de movilidad sostenible, acciones de concienciación y sensibilización para desarrollar una cultura, y cito textualmente, de movilidad segura, saludable y sostenible. Así que entiendo que todo lo que tiene que ver con formación en ciclismo urbano, ¿no?, o programas como los que estáis desarrollando en centros educativos como Hablitas muy recientemente, ¿no?, pues también tengan acceso a ese fondo, donde establece cuáles van a ser los porcentajes en el transporte público por carretera o de autobús más habitualmente. Dice que el Estado siempre pondrá menos del 50% y que al menos el 50% o un poquito más tendrá que ser aportado por los pagos de las personas usuarias, los beneficios comerciales, por ejemplo, de publicidad que pueda tener el servicio de transporte, y otras administraciones públicas que estén financiando ese transporte, ¿vale? Va a financiar tanto los costes operativos en esos porcentajes que comentaba, como la interoperabilidad o la cooperación, ¿vale? Y esa intercooperación tiene que tener como objetivo la descarbonización, la calidad del aire, la protección social o el reto demográfico. Entonces, bueno, creo que son herramientas no solo para que podamos hacer incidencia en el futuro de cómo se utilizan los fondos económicos vinculados a esta ley, sino también para poder proponer, ¿no?, y que se garantice que esos son los principios que rigen esa financiación
no otros, ¿no? No el beneficio de las operadoras, por ejemplo, no hacer más kilómetros, sino optimizar y que se preocupen de esa calidad del aire que respiramos y de que sean cercanos, interoperables. Bueno, hay palabras que se repiten muchas veces, ¿no? Y por eso también creo, quizá da la sensación de que me repito. Habla también de los presupuestos generales del Estado, de las subvenciones y de qué fines van a tener. Y que van a ir sobre todo para ciudades de más de 50.000 habitantes, de más de 20.000 o capitales. Así que, bueno, en ese rango, ¿no?, de los más de 20.000 entraría Tudela como uno de los entornos que se va a poder pues beneficiar, ¿no?, o desarrollar, amplificar o fortalecer su transporte público colectivo o incluso desarrollar su propio servicio público de bicicletas. Después, a lo que me refería antes, de que hay apartados muy detallados y que no van a tener que esperar al desarrollo reglamentario de la ley, es, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con innovación, digitalización y formación en el transporte. Se crea un espacio controlado de pruebas para la movilidad, es decir, se definirá un ámbito territorial y cuál es la tecnología o cuál es la variación normativa de la que se hace una prueba piloto. Se genera una oficina que regula todo esto y está tan detallado en la ley que no tienen que esperar nada, ¿no? Y bueno, a la creación de la oficina y ya podemos empezar a pensar, ¿no?, desde entidades sociales y desde entidades empresariales, qué vamos a querer probar en nuestro espacio público, garantizando, por supuesto, la seguridad y, bueno, hay muchos criterios definidos para que se puedan poner en marcha nuevas regulaciones. Por ejemplo, Francia, una de las iniciativas de las que generó pruebas piloto fue el doble sentido ciclable y unos años después su regulación se ha puesto en marcha, ¿no? Entonces, bueno, podríamos pensar en eso. ¿Cuál podría ser el escollo en todo esto? Que se ha dado preferencia a los espacios de pruebas a vehículos automatizados, ¿vale? O vehículo autónomo. Entonces, bueno, pues ese detalle, ¿no?, también nos dice mucho de los intereses y de las entidades que han podido estar, pues, más encima de la ley o proponer cosas muy concretas y muy sólidas. También hay una oportunidad en torno a las necesidades formativas. En principio, se va a crear una sección transversal de formación y capacitación dentro de ese Consejo Superior de Movilidad Sostenible. Eso podría ser una oportunidad tanto para posicionar la metodología Una Bici Más como para acelerar el desarrollo de los certificados de profesionalidad como mecánica de bicicleta o formación en ciclismo urbano, que están pendientes, pero también podrían acelerar modificaciones como la inclusión de la bicicleta y la mecánica de la bicicleta en los ciclos formativos de vehículos ligeros, ¿no? Podrían ser algunos ejemplos de oportunidades que puede ofrecer la ley. Ya casi acabo, habla también de la competitividad del transporte de mercancías y de logística, y ahí, ¿no?, en la definición como un servicio público para la sociedad, para el sostenimiento de la actividad económica, ¿no?, que genera, pero también para la satisfacción de las necesidades de la ciudadanía. Y ahí lo que insta a las administraciones públicas la ley es a garantizar su eficacia y continuidad, minimizando efectos negativos sobre clima, medio ambiente y salud.
Por lo tanto, yo leo eso y leo oportunidad para la ciclologística, ¿no? Y especialmente la distribución urbana de mercancías. Veremos cómo las administraciones públicas son capaces de garantizar esto en mayor o menor medida. Bueno, también habla de zonas de estacionamiento, de nodos logísticos, incide mucho en la coordinación de ese foro territorial de movilidad sostenible, que es donde va a participar el Gobierno de Navarra, de la participación pública y la transparencia. Ese régimen sancionador no es algo ligero, como os comentaba antes. Las sanciones leves pueden ir de 101 a 2.000 euros y las graves pueden ir de 2.001 a 6.000 euros y de hecho tienen un carácter acumulativo. Si tú tienes 2 leves y en ese mismo año te van a poner una tercera, ya no tendrá carácter leve, tendrá carácter grave y luego se tiene muy en cuenta, ¿no?, vamos a llamarlo la actitud de quien está cometiendo la infracción, ¿no? Se lee el contexto, no solo se aplica una sanción por algo concreto, como puede ser la ley de tráfico, sino que si tú lo haces varias veces, si tú lo estás haciendo a propósito o si hay una imposibilidad o todos esos elementos se tienen en cuenta de alguna forma y prescribe en 3 años a no ser que se haya iniciado el expediente sancionador. Esto es importante, ¿no? Tú puedes no hacerlo ahora, decidir no hacerlo, pero durante 3 años estás expuesto a que la administración competente pueda interponerte la sanción. Por lo tanto, no es, bueno, prescribe en 6 meses, en 1 año, ¡buah, me voy a librar porque están saturados! No, ojo, tienen 3 años para iniciar el expediente y desde el momento que se abre se vuelve a iniciar periodo. Y todo esto dependerá de la Secretaría de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible. El resto de elementos pues tienen unos plazos de entre 18 meses y 2 años. De las disposiciones adicionales he destacado algunas cosas. Uno es las sendas indicativas, que serán unos documentos en coordinación entre el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que van a marcar los hitos temporales del sector del transporte en consumo de energía, en emisión de gases de efecto invernadero, otros contaminantes, la contribución de esos hitos a los objetivos nacionales en materias de energía y clima y el control de contaminación atmosférica. Y esta ley incluye que tendrán en cuenta las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que hay que recordar que rebajan a la mitad los umbrales permitidos de contaminación. Por lo tanto, ya es un contexto en el que esos hitos y las medidas van a tener que ser contundentes, ¿no?, para poder cumplir esos objetivos. También, bueno, estas disposiciones que se han añadido durante la tramitación tienen mucho que ver con contextos y noticias que hemos vivido en los últimos meses, sobre todo vinculadas al tren. Por ejemplo, hay una respecto a las respuestas ante episodios de alerta de contaminación, ¿no? Se van a desarrollar unos protocolos que serán homogéneos en todo el territorio. También se dan más competencias al personal de los trenes para actuar en casos de emergencia, obligaciones para ofrecer información que sea comprensible para las personas usuarias. Volvemos a recuperar los procesos de indemnización de Renfe con retrasos más cortos de 15 y 30 minutos. Volveremos a tener una indemnización del 50% y el 100%
del coste del billete. Esto de cara a 2026. Pues también hay un plan específico de incentivos para la renovación del parque del automóvil en España, sobre todo enfocado a achatarramiento, pero bueno. Y luego, uno de los elementos que quizá desde el ecosistema ciclista esperábamos más expectante es que hay una disposición adicional, la quinta en concreto, que dice que el Gobierno deberá estar dotado de una estrategia estatal de impulso del uso de la bicicleta, que el Ministerio de Transportes es responsable de elaborarla, de coordinarla, de hacer un seguimiento y de llevar a cabo actuaciones, que su finalidad es que el uso de la bicicleta sea seguro, sostenible y eficiente, que contribuya al mismo tiempo a una economía baja en carbono, que se reduzca el gasto energético, que haya menos emisiones y que la movilidad sea más productiva y saludable, ¿no? Solo eso. Creo que es una gran responsabilidad para el sector, o sea, para las personas que ya utilizamos la bicicleta, para las personas que la utilizarán en el futuro, pero espero que eso se traduzca en una corresponsabilidad, ¿no? Y entonces, que si las administraciones públicas quieren que contribuyamos a todo eso, tendrán que contribuir de forma muy significativa a que el uso de la bicicleta sea realmente seguro y sostenible en nuestras ciudades, sobre todo sea fácil, ¿no? Sea accesible cada vez para más personas y en trayectos cada vez pues, de carácter metropolitano también, ¿no? Cosas que, pues, que tenemos que ir proponiendo más allá de las redes urbanas que se han estado proponiendo hasta ahora. Habla muy concretamente de las funciones que debe tener el Ministerio, como coordinar e impulsar políticas y acciones en movilidad cotidiana, pero también en reparto de mercancías, ciclomensajería que hablábamos antes. Habla de fomentar el cicloturismo, que también es una oportunidad económica para muchos territorios, también para la ribera del Ebro, ¿no? De protegerla como actividad de ocio y de deporte, de promocionar los beneficios para la salud, de impulsar medidas para aprovechar el potencial de la industria. Esto también es una novedad, porque nos ve como un sector que generamos empleo. Habla también de intermodalidad con el transporte público, pero no solo de la integración de la bicicleta, sino también de los aparcamientos para ciclos. Y es que eso es otra de las novedades de la ley. En muchas referencias que hace a la bicicleta, no solo pone bicicleta, sino bicicleta o ciclo, es decir, que van a estar contempladas en las medidas tanto la bicicleta como todas las bicicletas de carga o ciclos que tengan 2 o más ruedas. Y habla también de mecanismos para la gobernanza, de esa estrategia estatal de la gobernanza, así como su financiación, que esto sí que sería una de las novedades más importantes en la actualización en la que ya está trabajando el Ministerio de la estrategia estatal de la bicicleta. Bueno, autopistas ferroviarias, reducción de los vuelos domésticos, en concreto los que tengan alternativa de menos de 2 horas y media en ferrocarril y un análisis concreto no solo de esa reducción de los servicios, sino también de los servicios nocturnos de ferrocarril, que esto es algo que España perdió completamente en el contexto de la pandemia, ¿no? Y que sería muy interesante para recuperar nuestras conexiones tanto dentro del territorio como con Portugal o Francia, ¿no? Pues bueno, está contemplado de momento como informes, como estudios,
pero sin duda si en el resto de Europa funciona, ¿no? Pues aquí también. Criterios de puntualidad para Renfe, como comentaba antes. Y luego, el final del texto recoge todas las modificaciones de otras regulaciones que se generan para adaptar ese contexto normativo a la reglamentación de la ley, ¿no? Y ahí, pues, destacar el Estatuto de los Trabajadores, porque esos planes de movilidad sostenible a partir de ahora tienen que ver con los comités de empresa, con los comités negociadores de los convenios colectivos, tienen que ver con la ley de tráfico, por ese Consejo Superior de Tráfico y Seguridad Vial, tiene que ver también con la ley de ordenación, con la ley de carreteras, con la del sector ferroviario, ¿no? Entonces, bueno, creo que el alcance de la ley, ¿no?, en el futuro puede ser importante. Y creo que está muy bien que la conozcamos, que la sigamos leyendo y compartiendo, porque ese desarrollo reglamentario puede traer muchos beneficios para la movilidad a pie, para la movilidad en bicicleta, para la movilidad en ferrocarril y también para combinarlas, ¿no? Todas ellas. Preguntas ahora, si tenéis. Yo tengo alguna que otra. Yo puedo empezar desde los ejemplos, para mí, ¿no? Hablar fuerte y interesante. Sí, por un ejemplo, he escuchado sobre qué carácter retroactivo, bueno, de las obras anteriores, y he pensado incluso de obras actuales, y me he ido a ejemplo muy cercano, y me he ido en su día cuando se están haciendo el puente del Paso del Ebro para la vía de alta velocidad, y como hay digamos, hay un carril verde nuevo hecho que está desconectado con la otra margen del Ebro, el aprovechar infraestructuras que se están haciendo o que se han hecho ya para integrar otras, especialmente pues, peatonales y ciclistas, pues podría ser una oportunidad. Pues, ha sido el primer ejemplo que se me ha venido. Sí, sí. Claro. Sí, debería ser una oportunidad. De hecho, claro, ahora mismo no podemos saber si esas infraestructuras ciclistas, por ejemplo, que podrían tener una evaluación, se van a incluir, porque en general la Administración General del Estado no ha ejecutado la infraestructura ciclista, sino que ha financiado a comunidades autónomas y ayuntamientos para que las desarrollen, pero hay una oportunidad, ¿no? Y es que en la última reforma del Reglamento General de Carreteras sí que en su reforma se incluyen las vías ciclistas, ¿no? Entonces, si cuando se vaya a redactar ese informe se consigue que el impacto que ha tenido esa infraestructura lo evalúe la Administración General del Estado y pueda ver el impacto que ha tenido, pues será más probable que, usando esos análisis de infraestructuras previas, podamos trasladar esos datos o esa metodología a, vale, vas a hacer un nuevo tramo de autopista, autovía o carretera nacional y va a tener este impacto si no le haces una vía ciclista paralela en alguno de sus tramos que no son seguros o en los que conecten poblaciones. O sea, no digo que se vaya a generalizar, pero sí que podemos tener más herramientas para que esos estudios los apliquemos y digamos, vale, si en estas el balance social, económico y ambiental fue gracias a haber construido una vía ciclista paralela, haber construido una vía ciclista, pues es que en esta otra que tiene estas similitudes, ¿no? Pues también va a tener este impacto positivo. Sí, por unir y acabar, incluso viéndolo desde el punto de vista ciclista, que ya desde donde respiramos nosotros, nunca había pensado en generar una infraestructura grande,
ferroviaria o de carreteras, que integrara a la vez un plan ciclista. Pero claro, a raíz de esa idea, dice, y claro, evidentemente no, iban hasta ahora paralelos, pero parece ser que la ley puede dar cabida a... El proyecto ya está en ejecución. Sí, está Claro. en ejecución, claro. Estaba buscando justo el párrafo, ¿no? que establece este análisis que yo le doy, o sea, bueno, en el que a mí me gustaría, ¿no?, que se incluyeran estos elementos para que nos sirva. Pues dice que esto se va a hacer en el plazo de 5 años desde la entrada en vigor de la presente ley. El propio Ministerio de Transportes realizará una evaluación de rentabilidad socioeconómica y ambiental de las líneas ferroviarias y principales infraestructuras viarias de competencia estatal puestas en servicio desde el año 2015. Dichas evaluaciones mediante metodologías comúnmente empleadas y reconocidas para este tipo de estudios. Claro, si ahí conseguimos que entre cualquier infraestructura ciclista que sabemos que ocupa menos espacio, que emite menos emisiones, que es eficiente energéticamente, que su coste de implementación es menor, ¿no? que tiene un impacto sobre la movilidad cotidiana, que precisamente da accesibilidad a población más expuesta a pobreza en el transporte, como son personas mayores, infancia, mujeres, ¿no? Entonces, claro, si conseguimos meter en ese informe una infraestructura ciclista, podremos extrapolarlo. Si en este informe el Ministerio de Transportes se olvida de esas infraestructuras, pues todas estaremos perdiendo una oportunidad, ¿no? Ellas para hacer el mandato de fomentarla y nosotras para hacerlo de forma segura. Pero se habla de infraestructuras de competencia estatal, que claro, por ejemplo en Navarra tenemos esa competencia. Que se prevé que también las comunidades autónomas, como en el caso de Navarra, tengan que hacer esa evaluación. No se contempla. Pero, claro, si quieren hacer un equilibrio territorial, ahí será el Gobierno de Navarra quien tenga que valorar si quiere, o sea, cuando se publiquen las metodologías, si tiene capacidad y puede asumir hacer algo equitativo, o instar al Ministerio de Transportes a una colaboración, ¿no? Y decir, vale, o sea, estas infraestructuras son de nuestra competencia, pero puesto que se va a uniformar una metodología, os proponemos incluir estas, ¿no?, que están hechas desde 2015 y que sea o bien un informe conjunto o bien un informe del Gobierno de Navarra que estudie lo mismo. Eso es, sí. De hecho, bueno, si no me equivoco, el Gobierno Foral de Navarra tiene pendiente la publicación de una ley de movilidad sostenible que se podría basar en esta, ¿no? Y entonces coger este artículo, apropiárselo y decir, bueno, mira, voy a coger las metodologías estatales o no, o voy a crear unas propias y voy a estudiar, ¿no?, también desde este punto de vista. Yo, como pregunta, me voy al ámbito más nuestro, ¿no? A cómo afecta esta ley a la movilidad urbana, a la movilidad sostenible urbana. Es decir, evidentemente a la bici, pero también al peatón. Aparte, has hablado de los planes de movilidad, no sé si se queda ahí y no entran más, o entra en algún aspecto más a considerar, ¿vale? Y la otra pregunta es, ya estamos en lo alto, que hagas un balance de qué crees, qué cosas positivas, especialmente positivas tiene esta ley y que en materia de movilidad sostenible más orientada no tanto a las grandes infraestructuras sino a lo local, y qué aspectos se queda bastante coja o no ha recogido cosas que podrían ser interesantes. Vale. Bueno, creo que el contexto de la ley está muy limitado para entrar en ese ámbito urbano y más de movilidad cotidiana, aunque la menciona y la menciona bastante. Creo que una de las cosas que nos pueden afectar positivamente es que se refuerza un marco normativo que da la razón a medidas que mejoran significativamente la movilidad activa. Quiero decir,
Con esta ley en vigor, sentencias como la que hubo en Gijón para que una peatonalización y una restricción a los coches, un tribunal la tumbara, ahora mismo sería impensable, ¿no? O tendría muchos más argumentos a favor que en contra, ¿no? O el juez se tendría que buscar otros contextos normativos, ¿no? Madrid y las zonas de bajas emisiones no entran especialmente, pero bueno, también podrían encontrar alguno de los elementos, sobre todo en el tema de priorizar, ¿no? No dejan de ser recomendaciones o contextos que en esa falta de competencias en lo territorial concreto la ley no puede llegar, pero sí principios en los que se van a poder basar la defensa de medidas, por ejemplo, o que se van a encontrar para no poder ir en contra de esas medidas. Yo creo que esto es un paso. Que se haya podido aprobar en un contexto político tan difícil, pero poniendo por delante la financiación extraordinaria del plan de recuperación, bueno, pues creo que es algo positivo. Otra cosa es después qué endeudamiento nos va a generar, ¿no? O qué deuda pública está generando este tipo de financiación. O sea, no es completamente inocuo, pero bueno, pues sí que ahora mismo aporta a nivel de estabilidad, sobre todo económica. Que se reconozca un derecho siempre es una oportunidad para la ciudadanía. O sea, esto, ¿no? Definirlo así y que además, o sea, en un plazo de 11 años, es que normativamente, ¿no? Esto parece como cuando hablas de etapas históricas o de etapas prehistóricas, ¿no? Pues esto es lo mismo. Que un informe de la Unión Europea lo haya reconocido en 2014 y aquí lo tengamos aprobado en 2024, es un plazo, no voy a decir razonable, porque debería haber sido mucho menor, deberíamos ser capaces de transponer los principios, las directivas y todo. Pero bueno, en este caso, transponer un derecho me parece un elemento fundamental, ¿no? Entonces, esto sí que... luego, en la tramitación se creó una alianza, la Alianza por la Ley de Movilidad Sostenible. Ha sido una plataforma constituida por organizaciones ecologistas del sector de la bicicleta y muy vinculadas a energías renovables. Han trabajado mucho, muy duro, han llegado a tiempo a contactar, ¿no? Y a tener un seguimiento muy férreo a cada tramitación, a cada momento del proceso. Y para mí, que un contexto legislativo refuerce así el tejido social y su colaboración, me parece que es muy positivo. No lo ha hecho la ley por sí misma, pero bueno, sí que lo ha hecho que sea o que se posicione el sector del transporte como un elemento fundamental para reforzar un marco de protección ecologista, ¿no? Entonces, bueno, eso me parece que nos deja la bicicleta en muy buen lugar, ¿no? Y en una oportunidad, tanto para cumplir la ley como para cumplir objetivos. Entonces, bueno, yo creo que ahí, ¿no? Que esos serían los elementos que me parecen más positivos y que refuerzo. La ambigüedad, la necesidad de los tiempos y de ver, ¿no? Quién va a estar detrás de la reglamentación, que no haya unos objetivos clave, ¿no? Y que se haya derivado en esas sendas, ¿cómo se llama? Las sendas indicativas, ¿no? Esos hitos
bueno, pues para mí que todo eso quede fuera del marco de regulación, ¿no? Que al final es lo que se dice en BOE es lo que va a ocurrir y el resto ya veremos. Pues bueno, estos son los riesgos, ¿no? de este marco o lo que se ha quedado fuera. ¿Más dudas? ¿Hay alguna pregunta en el chat? No. Vale. Yo tengo otra más, y ya más concreta. Has hablado de los planes de movilidad sostenible a empresas, ¿no? Y has hablado del tamaño de las empresas, que son de 200 trabajadores Sí. o de 100 por cliente, ¿no? ¿Se plantea algún tipo, y has hablado de ayudas en concreto, ¿se plantea algún tipo de propuesta o de ayuda o se contempla que las empresas puedan plantearse por agrupamientos? Es decir, fomentar el realizar los planes de movilidad sostenible a polígonos industriales, igual puede tener más coherencia a la hora de planificar o plantear a nivel de administraciones públicas servicios que vayan a dotar a esas empresas. Es muy buena pregunta. Mira, lo estoy buscando porque... Lo que pequeña mediana empresa quedan fuera. Se quedan fuera y luego no tiene sentido que la Guardiana haga un plan de movilidad, Subesa haga otro plan de movilidad, planteen un servicio de transporte en autobús para unos y un servicio de transporte de otros con horarios distintos, cuando igual cuadrando horarios e intentando cuadrar en la medida de lo que se pueda, pues podríamos llegar a ser más eficientes. Sí, de hecho, o sea, el artículo 25, lo estaba buscando, lo que regula son los planes de movilidad sostenible para grandes centros de actividad, ¿no? Entonces, claro, primero tienen que establecer cuáles son los criterios para identificar esos grandes centros de actividad. Claro, es para las ayudas. Yo eso lo he mencionado para las ayudas y las ayudas se dan también a empresas privadas. Claro, aquí lo que tienen que hacer primero es definirla y eso es ya una de las críticas. La ley sí que incluye unos apartados de definiciones, o sea que algunas ya están reguladas, pero otras no. Y en este caso... esos criterios supletorios, ¿no? Están por definir. Pero en principio sí. Y de hecho, aquí lo que pone es que también puede ser o definirse por ordenación urbanística del municipio o de la comunidad autónoma. Es decir, que si a nivel local hay interés por identificarlos, se puede hacer un proceso más rápido, ¿no? Consultar el Plan General de Ordenación Urbanística y, bueno, de hecho, como hasta ahora tenían que generar, tenían obligación de generar aparcamientos de coches, ¿no? Pues ese podría ser un criterio, ¿no? Si tenías obligación de generar una infraestructura específica de aparcamiento, significa que tienes una gran capacidad de atracción y, por lo tanto, se te define así y generas un plan de movilidad urbana sostenible. Esto ha tenido bastante controversia, ¿no? Primero, para saber cómo se definen esas agrupaciones, pero también porque en muchos casos no tienen una identidad jurídica o conjunta, ¿no? Pues hay polígonos industriales que tienen asociaciones empresariales, por ejemplo, que podrían ser uno de los agentes que se hiciera cargo de definir un plan general con después anexos o lo que se requiera para cada centro de trabajo individual, ¿no? Que esa podría ser una de las fórmulas, o que cada empresa defina el suyo. Pero todo esto habrá que ver. Por ejemplo, otra de las autoridades de transporte metropolitano es otro agente que se cita en la ley y que podría asumir. Autoridades de transporte como el Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza ha estado haciendo procesos de consulta conjunta a polígonos industriales y facilitando subvenciones para líneas de autobús conjuntas, ¿no? Entre las empresas.
Entonces, bueno, este tipo de agentes también podrían jugar pues un rol en la definición de agrupación, ¿no? de empresas o de centros de atracción de movilidad, que es como lo define la ley, para que lo hagan. Luego hay otro artículo que define los planes de movilidad sostenible al trabajo y otro que los define para las entidades locales. Así que, bueno, cada uno tiene su... Pero no hay un desarrollo ni hay unos contenidos mínimos. No establece una base de contenidos. No, eso en todo caso lo hará o el reglamento o las recomendaciones, buenas prácticas y otros documentos que tiene pendiente de desarrollar el Ministerio. Aunque hable de una prioridad en el lugar de centros educativos, centros de salud, parques, lugares de accesibilidad sociales, ¿no? Uh-huh. Claro, yo ahí que había destacado ese plan de movilidad al entorno de los centros educativos, sí que hay otros. Bien. Sí. Bueno, estos son como los principios, ¿eh? Por ejemplo, la creación de entornos escolares y de formación seguros, saludables y sostenibles en los alrededores de los centros educativos, fomentando e impulsando cambios escolares que permitan desplazarse de forma activa y autónoma, ¿no? Después de los... Esto está en el artículo 29 de planificación urbana. De movilidad. Claro, y después define varios planes de movilidad sostenibles, ¿no? Bueno, estos son los elementos de los que están pendientes las recomendaciones metodológicas, ¿no? ¿Qué abordarán? Pues abordarán, por ejemplo, volverán a abordar las zonas de bajas emisiones, abordarán esos planes de movilidad activa a los centros educativos, pero de centros de salud yo no he leído nada. Se habla también, por ejemplo, mucho de metodologías para análisis de movilidad en entornos para hacer frente a la despoblación. De distribución de mercancías. Pero ves, por ejemplo, de centros de salud específicamente, no. Es un controvertido. Necesitas cierta movilidad, determinada movilidad para llegar a ellos, por urgencias, o sea, eso tiene... Claro, sí. Bueno, pero los centros de salud no dejan de ser centros de trabajo. Y algunos de ellos, bueno, aquí Tudela es uno de los centros de trabajo más grandes, ¿no? de la localidad. Entonces, claro, la metodología que se va a desarrollar para esos centros de trabajo se podrá aplicar. Sí, yo siempre incluyo en mis preguntas esos centros porque en mi imaginario de interconexión de centros sociales, para mí eran los primeros en los que piensan, ¿no? Ir al médico, al final lo hacemos de una manera regular, y aparte los centros de salud no son solamente hacen otras acciones. Sí, por ejemplo, el otro día venía alguien a repararse la bicicleta, ¿no? Que estaba en un proceso de recuperación de fisio y le habían recomendado ir en bici. Pues claro, sí, va al fisio, le recomienda que vaya en bici, pero no puede ir en bici al centro de salud, ¿no? Podría darse esa situación. Aparte que la población que acude a los centros de salud no es generalmente personas que no están en una, digamos, de diversidad, en este caso de salud, no nos vamos así. Entonces, aún necesitan más. Claro, sí, en realidad es mejorar la accesibilidad universal. No, por ejemplo, que no puedan llegar muchos coches no significa que no puedas llegar en un transporte público como el taxi, como el autobús, o que haya una zona para que tus familiares te dejen y te recojan, pero el aparcamiento no esté en la misma puerta. Porque una urgencia o una persona con una movilidad especial pueda llegar. Eso es. Ya está. Pues reconocerlo, recogerlo en la normativa y ya está, ¿no?
¿no? Y lo puedan hacer de Y forma aquí- autónoma y activa. Y de hecho, seguramente una persona que necesite que le lleven en coche porque no se pueda mover o lo que sea, pueda llegar más fácil y antes si no hay otros coches que impidan que pase por allá. Eso es. Eso es una de las batallas que hemos tenido, ¿no? No es que no van a poder pasar, no, eso sí pueden pasar. Y pasarán mejor si tú no vas con coche. Sí, eso es. Vale, ¿más preguntas? ¿Hay más dudas? ¿No?